Damas y caballeros, por favor tomen sus asientos. El tren sale en unos minutos. Pueden saludar a sus seres queridos desde la plataforma. Esperamos que disfrutes tu viaje. Pronto se servirán bebidas y aperitivos. Prepárate para viajar en el tiempo. Nuestra próxima parada es en un monasterio medieval en Módena. Imagina que viajas en un tren que en realidad es una máquina del tiempo que nunca te devolvería. Los 106 pasajeros y la tripulación del tren Zanetti probablemente lo habrían pensado 2 veces antes de embarcarse en su aventura si lo hubieran sabido, al igual que los pasajeros del Titanic, que partieron para su primer y último crucero casi un año después, nunca llegaron a su destino. La diferencia, sin embargo, es que nadie sabe qué pasó con el tren. El 14 de julio de 1911, la compañía ferroviaria Zanetti ofreció a los acomodados italianos un viaje de prueba gratuito en su nuevo tren. Los pasajeros disfrutaban de su viaje observando vistas panorámicas a lo largo del camino, charlando y disfrutando de sus refrescos. Uno de los sitios que esperaban era un nuevo túnel que atravesaba una montaña. Fue uno de los más largos jamás construidos en el momento, y ahí es donde comienza el misterio. El tren entró en el túnel de 1 kilómetro en la montaña de Lombardia y nunca salió. Simplemente desapareció. Después del incidente, los trabajadores del ferrocarril y la policía registraron cada centímetro cuadrado, pero no encontraron rastros del tren. El túnel en sí era solo un tubo largo. No había a dónde ir sino al otro lado, pero no había ni un tren ni ninguna señal de choque allí. Sin embargo, se encontraron 2 pasajeros que saltaron del tren justo antes de que desapareciera en el túnel. Más tarde, cuando llegaron, pudieron contar la historia de su extraño viaje. Cuando el tren se acercó al túnel, salió humo negro de la nada, así como una densa niebla blanca. El tren disminuyó la velocidad cuando se acercaba a la entrada, y la niebla comenzó a envolverlo. Los hombres entraron en pánico y saltaron al suelo antes de que el tren se fuera. Uno de los sobrevivientes le contó a un periódico italiano sobre el incidente. Oí un zumbido poco claro. Más allá del humo negro, pude ver una niebla de color blanco lechoso que se arrastraba por el túnel. Literalmente se tragó el tren como una ola, y con él el primer vagón de nuestro malogrado tren se abrió. Se volvió tan horroroso. El tren apenas se movía, así que salté y mis ojos se encontraron con otro pasajero que saltó al mismo tiempo. Ambos golpeamos el suelo con fuerza, y eso es lo último que recuerdo. Los hombres heridos sufrieron de problemas de sueño y otros trastornos de estrés por un tiempo. En cuanto al tren, nunca se volvió a ver. Se corrió la voz sobre el túnel y los funcionarios pensaron que era mejor cerrarlo. Luego, el famoso túnel fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, cerrándolo para siempre. Nadie pudo encontrar una buena explicación para esta extraña desaparición. Docenas habían presenciado cómo el tren salía de la estación de Roma y entraba en el túnel, pero nadie lo vio salir. Pero esa no es la última vez que escuchamos sobre el misterioso tren. Hay registros de monjes medievales en Módena que vieron un tren de 3 vagones con personas en él. ¿Cómo podrían concebir una enorme máquina de hierro que sopla nubes de humo negro? Un caballo era el medio de transporte más rápido en ese momento. Los ferrocarriles no se habían inventado todavía. Bueno, lo pensaron, junto con los pasajeros que describieron que estaban bien afeitados y vestidos de negro. Todo debe ser obra de algunas fuerzas malvadas. Se puede decir que los monjes medievales lo inventaron, pero aquí está la cosa. Su informe se mantuvo en los registros de Casta Solea, almacenados por la familia Saggino, y uno de los supervivientes del tren tenía el nombre de Saggino. Luego, en la década de 1840, hay un informe de que los pasajeros de Zanetti fueron vistos en México. Un psiquiatra en el hospital local dejó notas diciendo que un grupo de 104 italianos fueron admitidos todos en un estado histérico. Todos estaban vestidos con ropa extraña, obviamente de un lugar diferente, y afirmaban que viajaban desde Roma en un tren Zanetti. Uno de los pasajeros en realidad tenía una caja de cigarrillos con una fecha futura 1907 en ella. Dicen que todavía se conserva en un museo mexicano. El psiquiatra llegó a la conclusión de que se trataba de un caso de locura masiva, pero no dio ninguna explicación al respecto. No quedan registros de los pacientes después de eso.
Muchos años después, el tren apareció de nuevo en Europa. El 29 de octubre de 1955, apareció un antiguo tren de 3 vagones no muy lejos de Zabalichy, un pequeño pueblo de Ucrania. El hombre de la señal, Piotr Ustimenko, lo vio moverse en silencio. Informó que había estado de servicio esa noche y de repente vio un tren que no estaba en el horario. El tren se dirigía sin vías a la montaña Gasford. Pensó que estaba viendo cosas y se frotó los ojos, pero allí estaba, con cortinas cerradas, puertas abiertas y una cabina de conductor vacía. Ustimenko nunca había visto un tren como ese antes, pero sabía que era viejo, definitivamente un modelo de antes de la guerra. La descripción que dio fue la misma que la de Zanetti. Es poco probable que un hombre de una ciudad remota de la Unión Soviética supiera algo sobre un tren italiano perdido a principios del siglo XX. Otra nota interesante sobre este avistamiento es que a fines del siglo XIX había un cementerio italiano construido en la montaña Gasford, cerca de Sebastopol. Cerca de 2.000 soldados italianos que murieron durante la guerra de Crimea fueron enterrados allí. Más tarde se construyó un ferrocarril desde Balaclava sobre el cementerio anterior, pero luego se destruyó después de la Revolución de 1917 porque ya no se usaba. ¿Estaba el tren fantasma montado en las pistas fantasmas para encontrarse con sus hermanos italianos? Supongo que nunca lo sabremos. Y de nuevo, esta no fue la última vez que el tren apareció. Tan loco como suena todo esto, ¿podría haber una explicación científica de las aventuras en el tren fantasma? Algunos creen que todos los ferrocarriles del mundo forman una especie de red conectada que tiene su propio campo magnético. Los trenes sirven como conductores eléctricos entre el campo magnético natural de la Tierra y el artificial. El conflicto entre las dos fuerzas crea fracturas en el tiempo con agujeros sin fin. Esta explicación se basa en la teoría de la relatividad de Einstein y en la definición de distancia de Minkowski. Estas fracturas se llaman agujeros crónicos. En algún momento antes de que el tren Zanetti saliera de la estación, hubo un terremoto en donde estaban las vías. Se cree que la fractura de la corteza que apareció en la montaña de Lombardía creó una anomalía temporal en la entrada del túnel. El tren se convirtió en el enlace necesario para excavar a través del tiempo y el espacio, y cayó de su vector de tiempo donde pertenecía y podía moverse a otros tiempos. Así que, en términos simples, estaba viajando a través del tiempo. En caso de que ya te pongas la piel de gallina y vayas a temer a los trenes para siempre, puedes estar seguro de que esto no es algo por lo que tengas que preocuparte porque solo es una leyenda urbana. Se hizo tan popular que algunos entusiastas de lo paranormal dedicaron años a encontrar pruebas de la existencia del tren Zanetti. Con el paso del tiempo, se agregaron más nombres y detalles a la leyenda. Sin embargo, si intentas buscar en la compañía ferroviaria Zanetti, Casta Solea, la familia Saggino o en un hombre de la señal llamado Piotr Ustimenko, solo encontrarás enlaces a diferentes versiones de esta leyenda. Los fantasmas y los trenes crean grandes historias, pero aún no ha habido ninguna evidencia de que exista un tren fantasma. Pero no creo que eso impida que las personas los busquen o cuenten más historias sobre ellos. Si tienes tiempo, puedes encontrar docenas de historias sobre trenes fantasmas para mantenerte entretenido. Una de las historias más populares es una obra escrita por Arnold Ridley en 1923, El tren fantasma, que se inspiró en una noche espeluznante que pasó en una estación de tren remota. Suena como una buena lectura. ¿Conoces alguna otra leyenda urbana? Déjame saber abajo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero hey, no te vayas a ningún lado todavía. Tenemos más de 2000 videos geniales para que los veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y divertirte. Permanece en el lado genial de la vida.